Hola y sean todos bienvenidos a este nuevo video de este curso de C++. En este video veremos tipos de datos. Recuerda que el compilador que estoy utilizando justo ahora lo puedes encontrar en la caja de la descripción de este video. Vamos a empezar por el primer tipo de dato. Y el primer tipo de dato, ¿cuál sería? Pues nada más y nada menos que el tipo de dato int. ¿A qué nos referimos con int? Bueno, quiere decir que es un tipo de dato entero, así que llamaremos a nuestra variable entero, a la cual le asignaremos el valor de 7 y pondremos punto y coma para que no exista ningún tipo de error. Muy bien, cabe aclarar que esta es la variable a la cual este valor que estamos poniendo aquí va a estar dentro o ubicado con esta variable. Muy bien, aparte de eso vamos a ver qué más podemos hacer, aparte de declarar la variable entero, que es ni más ni menos que imprimirla. Ya sabemos que ponemos cout y escribimos el nombre de la variable, además de punto y coma. Muy bien, como podemos ver aquí tenemos exactamente el mismo nombre de la variable, y si la seleccionamos también nos encierra acá nuestra variable. Entonces al compilar esto con F9 o dándole clic a Run en el botoncito verde, nos imprime el valor que tenemos dentro de esa variable entero, que sería el valor 7, así que todo bien, todo correcto. Muy bien, cabe aclarar que en este tipo de dato no podemos poner números que contengan decimales, pero sí que existe otro tipo de dato en el que podemos poner decimales. ¿Y cómo se llama? Pues se llama float, en el cual podemos poner hasta 2 decimales o nada más uno en ciertos casos. Así que a esta variable vamos a llamarla decimal y le vamos a asignar el valor de 8.91. Muy bien, una vez otorgado el valor a nuestra variable decimal de tipo float, recuerden que hay que indicar cuál variable es la que queremos imprimir. Vamos a compilar este programa y verificar que todo esté funcionando correctamente. Ahí podemos ver que se imprime el 8.91 en consola, así que todo está funcionando a la perfección. Y puede haber algún tipo de dato que imprima más decimales aparte de 1 o 2. Por supuesto que sí, tenemos el tipo de dato double, en el cual abarca el doble de espacio y por lo cual nos permite imprimir el doble de decimales. Vamos a ponerle aquí doble. ¿Por qué? Porque hace exactamente esto, imprimir el doble de decimales. Podemos poner 3.1245, punto y coma, e indicamos que queremos imprimir esta nueva variable. Muy bien, seleccionado esto, vamos a darle en F9, compilamos y aquí aparece el 3.1245. Entonces hasta ahorita vamos a dejarlo así con tipos de datos numéricos. Vamos a ver un tipo de dato que no tiene que ver con números, sino con caracteres. Y tal cual el tipo de dato es char, en el cual, como lo habíamos mencionado anteriormente, podemos poner caracteres. Así que llamaremos a nuestra variable letra. Así de sencillo, y le asignaremos entre comillas simples el carácter A mayúscula. Pasamos hacia la derecha del todo y agregamos punto y coma. Recuerden que hay que indicar lo que queremos imprimir, que en este caso sería nuestra variable letra. Muy bien, y daremos en compilar. Podemos apreciar justo ahora que se ha impreso nuestra variable letra, la cual contenía el carácter A. Muy bien, espero que les haya gustado este breve video, este excelente video para que vayan incrementando su conocimiento en este lenguaje de programación C++. Nos vemos en el siguiente video con más contenido.